Bueno, pues tenemos la segunda fecha de esta ronda de eliminatorias, de fechas y de partidos eliminatorios por Sudamérica de la Conmebol para la Copa del Mundo en este mes de septiembre. Ya tendremos en el mes de octubre y noviembre 2 fechas más, o sea, en total 4 más, pero por ahora nos encontramos ya con la fecha 8 y recordando que la fecha 7 nos dejó estos resultados que podemos ver y la tabla de posiciones tal cual como la tenemos con Argentina con 18, Uruguay con 14, Colombia con 13, Brasil con 10, recuperándose, cuidado ahí, Venezuela ya, bueno, se mantiene con esos 9, Ecuador con 8 y Paraguay que está en la posición de repechaje en ese séptimo lugar que, bueno, pelearán varios de los que están ahí abajo con 6 puntos, los mismos que Bolivia, pero por diferencia de gol, ¿no? Y con 5 Chile y con 3 Perú. Muy cortita la diferencia en esos últimos 4 de abajo e inclusive, si llego a decir también, remarcando la corta distancia que hay con Ecuador y con Venezuela. Veremos cómo se va desplazando ese grupo de arriba y cómo se va también achicando las diferencias en ese grupo de abajo, que es lo que se presupuesta que llegue a pasar a los que van a pelear esos cupos o ese cupo de repechaje, ¿no? A ver, ¿por dónde comenzamos? Viendo los partidos que configuran esta fecha número 8 y vaya partidos, porque hay algunos muy interesantes como el que abre la jornada Colombia-Argentina desde muy temprano en el Metropolitano de Barranquilla con el calor correspondiente y habitual de la ciudad barranquillera. Chile y Bolivia también, esta vez Chile siendo de local buscando esos 3 puntos que lo meterían bastante en la pelea por esos cupos, que es lo que necesita ahora mismo como un salvavidas. Ecuador y Perú, esta vez en casa de Ecuador busca volver a la senda otra vez de los 3 puntos que lo aleja de ese grupo de abajo y que no lo ponga a pelear de manera in extremis en algunos casos, no. Venezuela y Uruguay en casa venezolana que buscará aprovechar también esa gran cantidad de lesionados y sancionados que tiene la selección uruguaya, cantidad de ausencias, y donde Venezuela puede dar un golpe importante para meterse en ese grupo de arriba y no pelear lo mismo que Ecuador en ese grupo de abajo bastante in extremis que se puede poner en las fechas de la segunda rueda de las eliminatorias. Y por último cerrará la fecha Paraguay y Brasil en casa paraguaya buscando rascar algo frente a un Brasil que todavía sigue dejando dudas, bastantes dudas de lo que es su fútbol ofensivo por lo menos. Ya defensivamente pues mantuvo el 0 en el último partido, pero ahora veremos si Paraguay, cerrándose con Alfaro al mando además, puede sacarle aunque sea un punto o por qué no llegar a sorprender muy a lo Alfaro en esta última Copa América también cuando estuvo al frente de la selección costarricense y supo sacarle también un marcador o un punto mejor dicho a esta selección brasileña. Así que vamos con el primer partido, en este caso el Colombia-Argentina, el que abre la fecha en Barranquilla. Un partido, podemos decir, el partido tranquilamente de la fecha, se revive esa final de alguna manera, ese enfrentamiento, mejor dicho, de la final de Copa América, obviamente sin ser una revancha para nada, porque ya el título está donde está y nadie lo va a mover, es así, hay que tener bastante claro eso, simplemente de alguna manera es revivir ese enfrentamiento entre lo que podríamos decir hoy por hoy las dos selecciones que muestran mejor fútbol y mejor grupo colectivo en Conmebol y en el continente, porque ya se demostró, ¿no? Sí que será un choque bastante lindo, un juego bastante emocionante, se espera ver buen fútbol además y obviamente también tener en cuenta ese calor de Barranquilla que esperemos surte efecto, ¿no? Desde mi parte por lo menos espero que surta bastante efecto y sea beneficioso. También recordar que Colombia viene de una actuación bastante negativa frente a Perú, un empate que literalmente dejó muy frío a todo el mundo que esperaba una victoria por lo menos más cómoda, una victoria cómoda que no se pudo sacar, más teniendo en cuenta las grandes diferencias y el momento de Perú. Pero podremos decir que es un partido diferente, se toma de diferente manera, que también es muy dado también para el fútbol colombiano y para el futbolista colombiano de tomar los partidos importantes de cierta manera y tal vez los enfrentamientos más débiles se enreden un poquillo más, que fue lo que sucedió, ¿no? Pero aún así tenemos en cuenta todas las individualidades que hay, el equipo que está formado, el funcionamiento que han dado, o sea que se tiene bastante confianza depositada en este grupo en el que puede ser un gran partido y por parte de Argentina más de lo mismo, o sea, imbatible hasta ahora y sin poder hacer mucha cosa a alguno de los rivales, siguen esa línea y veremos a ver si en este partido puede continuar con esa línea o realmente se le ve algo más afectable por lo menos que en ese partido con Chile en el cual pues aguantó el primer tiempo, pues se peleó bastante el primer tiempo mejor dicho y en el segundo pues ya directamente fue a matar y consiguió el partido. Ahora a ver si en esta fecha en el que vemos que el equipo colombiano mantiene cartas ya conocidas, mantiene la alineación digamos ya conocida en Copa América por ejemplo, a excepción de la suma de Lucumí en la defensa por lesión de Davinson, vuelve Lucumí también porque no pudo estar en esas instancias importantes de la Copa América debido también a lesión. Lerma obviamente presente, ya se vio contra Perú de que ya estaba totalmente recuperado de la molestia que sufría y de ahí además lo que ya conocemos
digamos, ¿no? Por el lado de Argentina, nos encontramos con algunas variantes que se están hablando, que es Otamendi sumándose, Acuña ya por izquierda, acción del partido con Chile, por ejemplo, Paredes también en el medio campo, McAllister teniendo algunas molestias y algunas dudas para este partido, y sumar a Dybala en vez de Nico González, que sería otra de los movimientos en la alineación inicial del equipo argentino de las que se estaría hablando. Entonces vamos a ver un choque bastante lindo, bastante importante, en el cual tenemos que revisar también las estadísticas, que en 18 partidos, solamente vamos a revisar por eliminatorias sudamericanas, que en 18 partidos por eliminatorias sudamericanas, entre estas dos selecciones que ya han tenido bastantes choques, la verdad, 18, bastantes para ser en eliminatorias comparado a otros enfrentamientos, 3 victorias colombianas, 4 empates y 11 victorias argentinas, esto en total, contando en casa y de visitante, ¿no? En casa argentina o en casa colombiana. Y en este caso específico, localía colombiana, 9 enfrentamientos con 2 victorias colombianas, 2 empates y 5 victorias argentinas. También hay una hegemonía argentina por parte del combinado colombiano y que siempre se ha mostrado, por lo menos en estas eliminatorias y y en todas las competiciones, básicamente, ¿no? Eso creo que no hay duda. Y veremos si por lo menos una vez más, diferente a esas dos que se dieron como local ya vistas, se vuelve a repetir en esta ocasión y vuelve a ser otra victoria colombiana para sumar esa tercera por lo menos en ese historial en casa colombiana. Y yo la apuesto entonces en ese Colombia-Argentina pues que sea un poco más con el corazón. No, con el corazón no es la verdad. Es con cabeza, tomando también en cuenta Barranquilla y el nivel más o menos parejo en el juego, por lo que se vio en esa última final de Copa América. Pienso que lo va a decantar todo Barranquilla y va a ser que en este caso la selección colombiana se lleve los 3 puntos y siga en su camino para asegurar la clasificación en estas rondas eliminatorias de este año antes de que finalice. Victoria colombiana, y eso es por lo que apuesto y creo realmente. Bueno, y continuamos entonces con Chile-Bolivia. Un partido muy importante para los chilenos, pero muy importante. Se encuentran con el deduciblemente o lógicamente rival más débil de todas las eliminatorias sudamericanas, obviamente estando fuera de casa, porque ya dentro de casa Bolivia es y va a ser muy difícil a esa cantidad de metros sobre el nivel del mar, a ese nivel de altura, va a ser muy difícil poderle dar bastantes problemas o por lo menos ganarles, ¿no? Pero se encuentra Chile en una situación ventajosa para aprovechar y sacar esos 3 puntos que le vendrían como un salvavidas para apretar en esa lucha por meterse en la próxima Copa del Mundo. Así que Chile llega con bastantes dudas en referencia a lo estéril que se vio su fútbol ofensivo frente a Argentina. Un gol siquiera a esta selección chilena y se ha visto ahora inclusive con Gareca en el partido en Argentina se vio, y lo frágil defensivamente que también se vio en ese segundo tiempo. Se vio muy frágil defensivamente. Eso fue con Argentina, o sea, de extremos más grandes no puede haber la diferencia, pero aún así hay bastantes dudas. Tampoco en la Copa América se vio gran ilusión de ciertas cosas, algunas piezas tal vez importantes que se van sumando, importantes no, pero sí por lo menos importantes a futuro, que se van sumando, como por ejemplo Palacios, este jugador que de alguna manera ya va tomando relevancia en el plantel, y veremos si pueden asumir esa gran responsabilidad que tienen con Bolivia para sacar esos 3 puntos. Bueno, y por parte de Bolivia viene haciendo su trabajo, por ahora en esta ronda eliminatoria de este mes, viene haciendo su trabajo, sacó los 3 puntos de manera holgada frente a Venezuela, aprovechando ese nivel de altura. Vamos, se vio totalmente cómo se aprovechó. La diferencia físicamente era enorme entre unos y otros. Sacó un resultado bastante holgado, sacó sus 3 puntos que le correspondía para meterse de alguna manera en la pelea. Está ahí metido en la pelea, los mismos puntos que Paraguay con ese repechaje. Y es decir, si Bolivia, digamos, llega a pasar por una iluminación, lo mismo que venimos diciendo de Chile, que va presentando esa esterilidad con el gol, si por casualidades de la vida, que lo dudo mucho, Bolivia llega a sacar un empate, siquiera un 0-0 en este partido, será un punto de oro, porque si cumple con la obligación que es de local y sacar un punto ahora mismo, se estaría metiendo, por lo menos si no contamos con una suma de puntos paraguaya, estaremos pensando en que ya Bolivia se está metiendo por ahora, con un empate en el repechaje. Entonces, cuidado, que siquiera un empate de visitante a Bolivia le viene como oro. Vemos que hay algunas modificaciones respecto a la alineación del día jueves frente a Venezuela en ese partido en casa, obviamente también afrontando el partido con mucho más rigor defensivo para aguantar y aprovechar siquiera alguna que otra contra, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿por qué la apostamos en este Chile-Bolivia? Aquí yo la apuesto a una victoria chilena. Yo creo que finalmente va a llegar, tal vez muy, muy corta la victoria, tal vez por un gol nada más, pero va a llegar finalmente esos 3 puntos chilenos que les van a servir para meterse en esa pelea finalmente. Ese salvavidas va a llegar. El siguiente sería Ecuador-Perú. Ecuador y Perú. Puntos que necesitan ambos, uno con más urgencia que el otro, que en este caso sería Perú, que
no supo aprovechar o tampoco tenía tan favorable para aprovechar ese partido en casa en esta última fecha. Y Ecuador que viene de una derrota frente a Brasil que necesita esos 3 puntos para seguir peleando con los de arriba en ese grupo y no irse al grupo de los de abajo que puede estar bastante en extremis todo, bastante riesgoso y demás. Bueno, y claro, también con la obligación de aprovechar esa localía y justo frente a Perú, que es el último de la eliminatoria, siempre decimos el último de la eliminatoria, pero también recordar que el último de la eliminatoria, por más que sea el último, también es muy difícil de vencer en su casa, por lo menos, como lo vimos en la última fecha. Y fuera de casa, en algunas veces también, son bastante escollos, se meten atrás, es difícil entrarles. Las eliminatorias sudamericanas son caso aparte y en este caso puede darse cualquier cosa, pero aún así la obligación es de Ecuador de sacar esos 3 puntos. Además vemos claramente los equipos, la diferencia a nivel individual que hay entre uno y otro a día de hoy y a nivel colectivo es bastante diferente, pero también tener en cuenta que BKC sería apenas su segundo partido, su primer partido fue bastante negativo por ese partido con Brasil, esa derrota en la cual tal vez se le pudo hacer algo más de daño a Brasil y veremos si con Perú la efectividad ecuatoriana logra subir un puntito más, porque algo que siempre se ha tenido, por lo menos de esta última Ecuador en los últimos años, es defensivamente tal vez es muy difícil entrarle, es un escollo bastante, y defensivamente también están los nombres más importantes. Ahora, adelante es donde tal vez flaquea un poco más, sí, Ener Valencia, pero Ener Valencia no es el Ener Valencia de otros años, también está ya de alguna manera en caída por su edad, claramente, aún así sigue manteniéndose en cierto nivel, pero no es el Ener Valencia de otras épocas. Entonces arriba digamos que está el problema de Ecuador, que es en la efectividad o en la creación de peligro, y ahí es donde quiero ver también a Ecuador asumiendo digamos la batuta de ese partido, ganándolo y marcando, siendo efectivo y cumpliendo con la obligación. Y esta vez frente a Perú, un equipo que tal vez se va a meter atrás, en el que va a sufrir de alguna manera Ecuador esa misma arma que logra surtirle efecto en algunos de los partidos frente a algunas de las grandes, ¿no? Y por parte de Perú, vemos que se repite en su mayoría, o por lo menos se tiene pensado que se repita esa formación frente a Colombia, que surtió efecto para por lo menos sacar un punto, un buen empate, la verdad, frente a un rival bastante difícil que supieron sacar, y en este caso apuntarán, me imagino yo, a sacar por lo menos otro punto más, y esta vez de visitante, que serviría bastante, un punto de visitante frente a Ecuador en Ecuador, para Perú ahora mismo siendo la última eliminatoria, sería ese oxígeno, siquiera, ese oxígeno que va pasando lentamente para de alguna manera suplirle aún más vida y que tenga más chance para seguir peleando, ¿no? Para no terminar con las esperanzas peruanas tan tempranamente o tan prematuramente. Y repasando el historial de 16 partidos por eliminatorias sudamericanas, en general son 6 victorias ecuatorianas, 5 empates y 5 victorias peruanas. Ahora si nos vamos al caso específico de partidos por eliminatorias sudamericanas, en Ecuador serían de 8 partidos que se han jugado, 4 victorias ecuatorianas en su casa, 2 empates y 2 victorias peruanas. Está bastante pareja, la verdad, solamente que se saque 2 de diferencia en 8 partidos, tal vez espera un poquillo más, pero más o menos pareja, por lo menos no le quita tanta esperanza y no hace ver que sea muy infructuosa para el seleccionado peruano para poder, aunque sea pelear uno de los empates que también se ha dado, ¿por qué no? Y finalmente, ¿por qué apostaría yo en este partido? Yo pienso que al Ecuador de Becachis aún le va a costar este arranque, estos primeros partidos como nuevo seleccionador, y para mí esto se configura como un empate y Perú, punto para cada lado. Sigue Perú de alguna manera con ese pequeño oxígeno que va cruzando y cruzando lentamente para seguir con vida, y Ecuador con un punto que empezaría ya a preocupar de alguna manera en quedarse en ese grupo de abajo para sufrir un poco, ¿no? Y el siguiente sería Venezuela frente a Uruguay. En Venezuela además, un fuerte como Maturín, ya todo el mundo está hablando del fuerte de Maturín, un partido que se le va a hacer muy de para arriba, muy difícil la verdad a esta Uruguay que no llega con, que llega con modificaciones por doquier, muchos de sus jugadores titulares lesionados o sancionados, llega con muy poco material para este partido, para afrontar este partido. Bielsa lo está armando como puede además, y yo creo que hasta los mismos uruguayos he visto que dicen que Uruguay tiene 13, 14 jugadores, pero no tiene un plantel entero de 22 a ese mismo nivel o a ese gran nivel competitivo, y en este caso yo creo que puede estar pagando un poco las cosas. Venezuela, según la cosa, viene a por todas, a por los 3 puntos en este enfrentamiento, es más, es en casa, debería luchar por ello, debería intentar sacar los 3 puntos, más viendo esta Uruguay tan debilitada como llega, y también viendo que está entrando en la misma vorágine que los ecuatorianos de no quedarse en ese grupo de atrás, de no distanciarse mucho del grupito de arriba, de esos 4 de arriba, bueno, de esos 3 y 4 con Brasil, si es que sigue Brasil para arriba, y no quedarse a luchar, digamos, con los que están ahí abajo, porque se va a tornar muy, muy, muy cercana esa pelea de tan pocos puntos, y eso puede empezar a poner problemas a la selección venezolana de cara a la clasificación. Vamos, que no aparezcan básicamente esos viejos fantasmas de la duda por
por clasificar, ¿no?, a esa primera Copa del Mundo para un seleccionado como Venezuela. Vemos algunas pequeñas modificaciones en la formación inicial, un poco más tirado a buscar esos 3 puntos. También se viene de lo que se viene, que es esa derrota dolorosa frente a Venezuela, más por la forma, o sea, por el marcador final, porque también eso, la altura es muy difícil, teniendo en cuenta esto, la altura es muy, muy difícil. Ahora, ¿pudieron hacer algo más? Puede ser con otro tipo de preparación, con otro tipo de formas, que pudo hacer algo diferente, por lo menos que no fuera tan dolorosa desde el punto de vista de partido y del marcador, porque desde ambos puntos de vista fue bastante dolorosa esa derrota. Veremos también qué tan cara es esa última derrota frente a Bolivia, viendo cómo le va a los siguientes equipos, las siguientes selecciones en la altura, en esta nueva altura del el alto, nunca mejor dicho, pero teniendo en cuenta como aspecto positivo que el próximo partido es en casa frente a un Uruguay debilitada, con un buen equipo ya formado, con un entrenador ya con una idea y un equipo con una idea bien formada, que se ha visto de alguna manera un pequeño avance en estas últimas eliminatorias y Copa América, así que veremos cómo se materializa todo frente a esta Uruguay, que como lo decía, viene con muchos cambios, muchísimos cambios, mucho suplente. Vemos la incorporación de Varela, Cáceres, Marichal, Martínez, Ugarte, que no viene siendo del todo titular, Brian Rodríguez, Solaza, o sea, bastantes cambios, la posibilidad de Merentiel ahí arriba, o sea, bastantes cambios que se vislumbran para esta selección uruguaya de cara a este partido. Y teniendo en cuenta la frase que me dejó pensando mucho, que Uruguay tiene a ese gran nivel estos 13, 14 jugadores, pero no tiene esos 22, y en este caso pues lo podemos ver por los nombres. Y la diferencia con los titulares, pues hay bastante distancia, ¿no? Eso sí, por lo menos permanece Rochet en portería, que eso ya es algo. Eso ya es algo, por lo menos, no tienen que pensar en un recambio, aunque también tienen ahí buenos recambios en portería, eso sí. Y bueno, debilitada hasta Uruguay, frente a una Venezuela llena de confianza, llena de apoyo y de calor en su plaza en Maturín. Pero aún así, me quedo con que esta Uruguay, el nivel competitivo de esta Uruguay, va a servir para sacar un empate frente a Venezuela, otro empate, igual que Ecuador y Perú, punto para cada uno. Uruguay se mantiene por lo menos sin perder, sacando aunque sea 2 puntos en esta mala situación por las sanciones y lesiones, y Venezuela ese puntito que hace dudar un poco el camino de aquí en adelante, ¿no? De comenzar a correr un poco más de riesgo, de estar ahí compitiendo tal vez con Ecuador más de cerca, con Paraguay que ya viene desde atrás, con Bolivia que incluso se acerca un poco, Chile que con una victoria se acercaría y se pondría más que todo corta a distancia de 3 puntos esa pelea entre todos estos, ¿no? Y por último, Paraguay versus Brasil, Paraguay-Brasil, este último partido que cierra la fecha eliminatoria, esta ronda eliminatoria del mes de septiembre, ya esperando un mes más para vivir la siguiente. Paraguay, obviamente, después de sacar ese gran empate frente a Uruguay, de visitante buscará en casa ante una Brasil que busca levantar, ver si le puede hacer algún tipo de daño a esta Brasil o tal vez cerrar totalmente la puerta, poner murallas y de todo para evitar que esta Brasil llegue al gol, y en cualquier error, en cualquier circunstancia, en cualquier balón al espacio, en cualquier balón en disputa, puede encontrarse con un milagro que lo lleve a la victoria, quién sabe. Y Paraguay apostará directamente a esto, ¿no? Nos encontramos con que Paraguay va a contener un poco, sí, pero va a salir obviamente con todas las piezas que tiene también, porque digamos que son las piezas más talentosas y eficientes que tiene, ¿no?, todo este equipo, teniendo en cuenta también el talento de los de arriba, como Sosa, Enciso, Almirón, esos tres, sabemos de lo que son capaces y sabemos de la calidad que tienen, y por qué no ponerle algún frente allá arriba también para buscar un balón, para causar alguna jugada, algún balón, algún centro, algo, aunque sea que pueda generar alguna que otra jugada de peligro también que pueda poner en problemas a la portería de Alisson. También tenemos de antecedentes este último partido de Copa América frente a estos dos, por ejemplo, en el que no terminó nada bien para Paraguay, pero aún así el partido es diferente, el partido es de local en Paraguay, la cosa es muy diferente en eliminatorias, bastante se ha visto, es mucho más peleado y mucho más justito todo, obviamente por esos encuentros, ¿no?, por ser de local o de visitante. Cambian mucho las cosas solamente eso a un campo neutral. Y Brasil, con esas dudas en el fútbol ofensivo, en el fútbol creativo que está teniendo y que parece no tener fin, por lo menos con Dorival, y bueno, ya desde Diniz se ha venido viendo, pero aún así se pinta que se va a mantener tal vez la inclusión de Joao Gómez para dar algo diferente, Endrick, que ya está esperando esa pista para salir como titular también, que puede dar también algo diferente, una referencia ofensiva que puede hacer que se abran algo más de espacios para las dos bandas como Vinicius y Rodrigo. Veremos qué puede dar. Ahora se mantiene la estructura con Marquinhos y con Danilo, que eso, para mi opinión, yo creo que ya está mandado a recoger. Tal vez un recambio ahí vendría bastante bien, aunque tampoco el problema es muy defensivamente hablando, es mucho defensivamente hablando, sino en la ofensiva. Paquetá, no sé yo si sea el correcto para dirigir el mediocampo de esta selección brasileña, por lo menos en lo creativo. Puede ser por ahí el problema, tal vez recostarse mucho por las bandas o ser muy predecible en el juego
de bandas con Vinicius, recostarle todos los balones a Vinicius también puede llegar a ser muy predecible, no se encuentra con nada de espacios nunca, también que las eliminatorias son así y se complica bastante para el juego de Vinicius, y más cuando el equipo no carbura y no crea absolutamente nada diferente. Va a ser un partido bastante trabado, bastante peleado, bastante cerrado. En este caso, yo apostaría por otro empate, si podría ser literalmente la fecha de los empates, pero yo apuesto aquí por otro empate. Paraguay esta vez va a cerrar totalmente las filas, esta vez sí, va a conseguir ese empate frente a Brasil, va a ser muy difícil, contando con ese fútbol ofensivo y creativo que tiene en los últimos tiempos la Canariña, que no da nada para generar algo diferente, algo que sorprenda, algo que rompa defensas, tan fácilmente por lo menos. Vinicius, que se está volviendo bastante predecible por esa banda, no se encuentra tampoco con espacios que le facilita, aunque sea algo, siempre va frente a dos, frente a tres, ya está muy cerrado, lo marcan. Rodrigo tal vez es el que más se mueve y más impredecible es, que puede entrar por fuera, puede ir por dentro, o sea, se mueve muchísimo más, y tal vez con un 9 de referencia como Endrick, con movimientos que haga que se mueva esa defensa, que abra la defensa, que mueva los centrales, puede que beneficie un poco más, ¿no? Un poco más de movilidad en sí en todo el equipo serviría bastante. Veremos Dorival cómo afronta esto, pero para mí esto es un empate. El cerrojo paraguayo logra sacar otro punto que lo mantiene todavía en la pelea y con vida también. ¿Y por qué no? Que se pueda mantener también en ese puesto de repechaje que aún está logrando. Bueno, y finalmente así terminaría la fecha 8 en mi clara opinión. Veremos a ver qué tal termina todo, si le pegamos o no, y también veremos qué acontece y cómo termina la tabla de posiciones al final de noviembre con ansia. Pam, pam, chao.